Víctor, aprovecho mientras que se van Dale. incluyendo, preguntarte. Yo hoy comenté en el grupo de la RAIS la preocupación de algunos docentes, inclusive una de ellas creo, no sé si va a incluirse hoy en el conversatorio, eh, sobre el tema de la información respecto a la ventilación en las escuelas. Yo les pasé la información que sacó la RAIS. Eh, Pedí a ver si alguno me daba una mano como para hacer un Zoom con estas docentes, que no eran muchos, no hubo mucha repercusión, de todas maneras, Jorge me llamó, me explicó todo lo que él opinaba, que era más importante el tema de barbijo y distancia que ventilación, que ahí es donde había habido cierta cuestión. Equivocación, Bueno, equivocación. entonces digo, él me dijo, mira, yo no tengo problema en hacer el Zoom, pero yo considero esto otro. Entonces digo, ¿qué se puede hacer mientras que se van sumando? Total, estamos como en el comedor de casa. ¿Se podrá implementar algún conversatorio así con breve con alguna de las docentes preocupadas por esta información? Yo ¿Podré creo que contar sí, con alguien? que es importante, digamos, poner las cosas en su lugar, porque si no quedan las ideas sueltas y priorizadas de una manera equivocada. Eh, yo te recomendé a Jorge Mucio, que lo contacté con Martín, Sí, que sale él, este viernes. digamos, la tiene muy clara, no solamente desde el punto de vista de la física de la situación, sino también porque conoce al dedillo los reglamentos del estatuto docente y Sí, toda la reglamentación que seguramente varía según los distritos, pero donde hay mayores problemas es en la ciudad de Buenos Aires, donde no todas las escuelas están en condiciones de admitir estudiantes con una renovación de aire en las aulas como la que podrían hacer en una escuela rural o una escuela en un pueblo más chico, donde generalmente las aulas tienen la puerta y un par de ventanas directamente al descampado o a un lugar muy abierto. Y ahí claro. la renovación de aire se hace perfectamente. En cambio, en la ciudad de Buenos Aires están compactadas y empaquetadas con edificios. Entonces, no todas las escuelas, por más que sean de élite, tienen la capacidad de renovar el aire. Porque no es lo mismo ventilar con un ventilador que te da frescura en el ambiente, pero no renueva el aire. Claro. Es lo mismo que vos, si vos entrás en una habitación con 3 fumadores y pones un ventilador, pero con las ventanas cerradas. La permanencia del humo de cigarrillo en un ambiente cerrado imita muy bien y permite percibir qué pasa con los aerosoles cargados de virus. Bien, por eso es que es una información clarísima. Hoy Jorge a mí me dio mucha de otra información, porque en el área de escuela sabe un montón, estuvo hablando conmigo Un mucho. montonazo. Un montonazo este viernes sale en Radio Kermés, que después cualquier cosa pasamos los datos como para que lo puedan escuchar. Es muy interesante las cosas que decía. Y bueno, esto que vos estás contando también lo transmitiré a los docentes y veamos a ver qué se puede conversar, porque ellos tienen esta cuestión de apagamos el ventilador, no lo apagamos, abrimos, no abrimos, bueno, esto que realmente es un lío para ellos. Bueno, estamos ahí entre 9 y 10 personas y en realidad podemos empezar, si les parece. Se van a ir acercando de a poquito, quedan un poquito más nomás de los No, si alumnos. querés esperamos un cachito más. Yo porque estoy preocupada por tu horario y el de No, Silvana. no, está bien, No está pasa bien. nada. Escuchame una pregunta. ¿No hay, en general, se ha hecho algún video o algo así que tenga que ver, o algo animación que tenga que ver con la situación esta de la ventilación de las escuelas en la ciudad de Buenos Aires? No se hizo nada, o sea, No, algo yo que creo que pueda no. informar, porque yo hoy tuve 2 conversaciones por Zoom con maestras y no tiene nada que ver con lo nuestro, y están totalmente, como decía mi viejo, turco en la neblina, no saben, no entienden, y cada escuela es un mundo,
totalmente diferente, con reglas totalmente diferentes, según las capacidades y las condiciones en las que está en la escuela, pero no saben, o sea, no tienen idea, es como nadar en aguas totalmente turbias. Es lo que sentí yo, digamos. Sí, yo también tengo esa impresión. Por ejemplo, en la RAIS me parece, o en otro grupo, alguien comentaba que las maestras estaban contentas porque tenían el lugar para eh, desinfectarse los pies, y eso en este momento ya sabemos que no es lo más importante. No. Está bien, pero no tiene una incidencia en la transmisión del virus. Como lo tiene, digamos, el no utilizar barbijo, no tapaboca, por favor, extirpemos esa palabra de nuestro vocabulario porque el tapaboca terminó siendo nariz afuera, cuando no babero, tapapapera, digamos, Escúchame, tapapapada. hoy una de estas maestras con las que conversé, que una de ellas trabaja en una escuela privada, eh, el padre, el padre trajo al niño y dijo que no se va a tapar con barbijo porque eso es algo no, ¿cómo fue la palabra? No sano. Y no lo querían, es el único niño que no usó barbijo, niño, bueno, secundario, ¿no? No lo Que tenían no, que haber admitido. es Son Claro, que reglas es, que no se pueden transgredir. claro, Si no, pero es otro foco. bueno, Eh, son riesgos que se corren, no es que el pibe o la nena que no use barbijo va a terminar infectando, porque no sabemos si está no. infectada o no, pero son riesgos, uno está trabajando con estadísticas, así que es para todos igual. Y Sí. mejor tomar más precauciones que menos. Ojalá que Mm. sobren y no que falten las precauciones, porque esto de los antibarbijos, los anticuarentenas, terminando con los antivacunas, son una peste. Y es mucho peor en países de mayor nivel económico que el nuestro. Sí, sí, es verdad, es verdad. bueno, muy Eh, bien. Em, si les parece, ya pasaron 10 minutos, vamos a comenzar. ¿Mm? A medida que se vayan acercando, irán escuchando. Igual ya empezaron a escuchar, hay docentes acá, así que ya empezaron a escuchar lo del tema de la ventilación. Bueno, buenas noches a todas, a todos. Hoy, tal como lo prometimos, tenemos este ratito para poder conversar sobre las vacunas, o en todo caso lo que ustedes crean que necesitan de información. La mayoría de los operadores, que son todos los que hacen este conversatorio, les recordamos a los este, invitados que tenemos, Víctor y Silvana, bueno, el operador lo que hace es ser un show auxiliar social, es decir, ayuda a contener. Entonces, muchos de ellos están asistiendo siempre en función a, por ejemplo, en el área jurídica con la parte de abogados, en el área de salud con médicos, psicólogos, acompañando determinadas situaciones, así como también situaciones límites. Entonces, la formación es variada, tienen que saber un poco de todo porque, bueno, no saben con qué se van a encontrar y en este momento darles información respecto a las vacunas, sobre todo porque charlábamos la otra vez en un grupo de operadores de que todo el mundo habla de vacunas, todo el mundo es panelista de vacunas, todo el mundo habla de cuestiones de infectología y demás, y la verdad es que es terrible, entonces me parece que lo mejor es que hablen los que saben. Bueno, les cuento que tenemos la suerte que nos acompaña Silvana, Víctor y María, que son los que gentilmente aceptaron este rato para charlar. Silvana y María son docentes de operador en crisis en distintas áreas. María en el área de equipo de estrategias psicológicas de emergencia, y Silvana en el área artística, porque los operadores también trabajan en esa área. Y a Víctor ya lo vamos a enganchar, que también sea un profe nuestro. Después voy a hablar con él. Bueno, también
saludamos al resto de los integrantes, por supuesto. María, que está recién vacunada, así que felicitaciones. La idea es conversar un poco en relación a la vacuna. Vamos a darle el lugarcito para que pueda charlar, digamos, lo que consideras que es importante de información general a Víctor, y después Silvana nos contará en todo caso cómo venimos trabajando con el grupo Confianza en la Vacuna del Centro Ruso UBA. Víctor, como si estuvieras en casa tomando un mate con todos nosotros, cada uno con su A mí me mate. gusta la cerveza. La cerveza, si acá hay más de uno que le gusta la cerveza. Sí, Así sí. que bueno, hacé de cuenta No, que estamos ahí. tengo agua ahora. Yo No, hoy no sé, puedo tomar. Es Me verdad. dijeron por 24 horas. Mira, no, vodka no tomes. No, nada. Bueno, vodka. no es tan estricto, pero bueno, Ah. es mejor, como dije antes, tomar más precauciones que menos. Es verdad. No sé, Sí. si quieren, empezamos por el final, que la última vacuna que nos tocó, la vacuna que es a virus inactivados, que es una tecnología tradicional, muy antigua, es la misma vacuna que permitió empezar a erradicar la poliomielitis, es la misma plataforma de vacunas que se usa para producir las vacunas estacionales contra la gripe todos los años, utilizando los virus que están circulando. O sea, lo que se hace es cultivar el virus, se lo cultiva o en cultivos de células, porque los virus tienen que meterse en la célula para poder reproducirse y producir más partículas virales iguales a sí mismos, o en el caso del virus de la gripe se utilizan huevos embrionados, que parece algo esotérico, pero es una tecnología en la que muchas compañías farmacéuticas invirtieron mucho y entonces se resisten a cambiar por la tecnología más moderna, que es cultivos celulares. Entonces, todas las vacunas que nosotros recibimos, nosotros los mayores de 60, estoy diciendo, recibimos contra la gripe, son vacunas a virus inactivados. Una vez que el virus sale o del embrión del huevo o del cultivo celular, se lo mata con un agente químico. Ese virus muerto conserva la apariencia de un virus vivo. O sea, tiene todas las proteínas que se muestran hacia afuera. Digamos, nadie puede saber que es un virus muerto, menos nuestro sistema inmune. Entonces, una vez que se inocula en nuestro organismo, empieza todo el armado de la defensa contra este virus muerto, que no necesita, digamos, que se arme una artillería de defensa. Pero toda esa batería defensiva nos permite enfrentarnos a los virus vivos, que se parecen mucho a este virus muerto, que están un poquito abollado porque fue tratado con productos químicos, y entonces no es igual que el virus vivo, pero tiene la ventaja de que no se reproduce ni causa enfermedad. Los virus vivos, en cambio, sí causarían enfermedad si no fueran bloqueados por los anticuerpos, por las células del sistema inmune, que también monitorean a nuestras células que por ahí pudieron traspasar la barrera de los anticuerpos, pero aparecen como células infectadas y entonces nuestro organismo dice: peligro, a esta célula hay que liquidarla para que no se convierta en una fábrica de virus que saltan a las células vecinas. Así es como funcionan estas vacunas a virus inactivados. ¿De acuerdo? En este caso, los chinos lo que hicieron en varias de las plantas, creo que son 3 en China y una en la India, utilizaron la misma tecnología: reproducir el coronavirus causante de la COVID, producir un determinado número de partículas de virus, le llamamos partículas de virus a la unidad de virus.
Es decir, el ácido nucleico que tiene la información genética encerrado en una estructura que en este caso tiene lípidos, es decir, grasa y proteínas. Y las proteínas esas, la que es, digamos, más famosa en este momento es la proteína S. Yo evito usar las palabras inglesas cuando no es necesario. No es necesario llamarla proteína spike o spike. Si es la proteína S, porque es el producto de expresión del gen S. Es la proteína S. S nos da idea de que es de superficie. Las proteínas superficiales son buenos antígenos, es decir, buenos inductores de la defensa de nuestro sistema inmune. ¿Sí? Esa es una vacuna totalmente segura, no tiene la eficiencia del 91-95% que tienen las vacunas más sofisticadas que se desarrollaron en base a una plataforma más moderna, ¿no? Pero se entiende cómo funciona el virus inactivado como vacuna. Ahora bien, las que se hicieron bastante rápidamente son las que utilizan la información genética del virus, es decir, utilizan el manual de instrucciones del virus, solamente una parte del manual, la que dice cómo tiene que construirse la proteína de superficie, esa proteína S. ¿Sí? La proteína S que tapiza la superficie del virus y proyecta digamos, esos palitos que son esas proteínas que le hacen, digamos, lo convierten en una forma de corona, que de ahí viene el nombre coronavirus. Entonces, con solo producir esa proteína, nosotros podríamos inmunizar a una persona, pero para producir esa proteína para inmunizar, nosotros tendríamos que introducir la información genética en un cultivo celular, hacer que este cultivo crezca y exprese esa información genética, es decir, acumule la proteína S, y eso podemos purificarlo a partir de cultivos celulares, y esas son los insumos para hacer las vacunas a péptidos o las vacunas a proteínas. Se dice proteínas recombinantes porque uno utiliza las técnicas de DNA recombinante para hacer eso. Es una vacuna ya clásica, no vamos a tener ninguna de esas por ahora, pero es la que, digamos, la más adelantada es la de Novavax. Algo parecido, pero con un diseño totalmente distinto, es la vacuna de Epivac Corona del Instituto Vector, de la Federación Rusa. Novavax es de una compañía estadounidense. Pero ninguna de las dos ha avanzado tan rápidamente como las vacunas que están basadas en la información genética solamente. Es decir, uno tiene que ahorrarse esos pasos de producción de la proteína fuera del organismo, purificación, formulación, etc. Lo único que se introduce en estas plataformas novedosas es la información genética para la proteína S en el brazo que se inocula. Es decir, la vacuna es la información genética, es la proteína S. Yo tengo a mano una diapositiva sobre cómo funciona la información genética, pero no sé si tenemos tiempo como para pasarlo. Pero si está claro lo que yo digo, no hace falta. Entonces, se tomó esa información genética y en un tubo de ensayo, en realidad en un bioreactor, se hicieron millones de copias del ácido ribonucleico que contiene
el tramo correspondiente al gen S, ¿sí? Una secuencia de letras que son las instrucciones para que cuando ese ácido ribonucleico entre en una célula, la célula utilice su maquinaria, la maquinaria de biosíntesis de proteínas. También se conoce como maquinaria de traducción porque traduce el mensaje de este ácido ribonucleico, que es un RNA mensajero, lo traduce en una secuencia de aminoácidos. Esa secuencia de aminoácidos es una proteína, en este caso la proteína S. Ese RNA mensajero es la forma más sencilla conceptualmente para introducir información genética que va a terminar produciendo una proteína idéntica a la que produce el virus cuando infecta la célula. Entonces, esa información genética, la molécula que contiene esa información genética, se encierra en una estructura de lípidos y otros componentes para impedir que se degrade fuera del organismo. Y además para entregar esa información genética de manera eficiente a las células donde se inyecta. Esas son las vacunas a RNA mensajero, que son las de Pfizer-BioNTech, que yo le llamo la vacuna turca porque BioNTech fue creada por un matrimonio de médicos turcos en Alemania, pero son turcos. Entonces, ya que estaban hablando en algún momento de la vacuna rusa, esta es la vacuna turca. Pfizer solamente, digamos, ofreció su gran estructura global para comercializar esta vacuna. Y la que fue financiada de manera muy generosa por el gobierno de Estados Unidos, por el ENI, bueno, no me sale en castellano la sigla, no importa, el Instituto Nacional de Alergias a Enfermedades Infecciosas, y la compañía Moderna, que la compañía Moderna se llama Moderna porque termina en RNA, y casualmente hicieron ese nombre para utilizar el RNA, que es la base de su tecnología. Bueno, de esas no nos tenemos que preocupar porque Pfizer está chantajeando a medio mundo para suministrar las vacunas, así que yo la dejaría a un costado por ahora. De hecho, yo participé como voluntario a partir de agosto en el estudio de Pfizer de vacunas en la fase 3, porque era la primera vacuna experimental que estaba disponible. Y yo estaba absolutamente convencido de que todas las vacunas a esa altura, todas, eran extraordinarios candidatos a ser vacunas una vez que se probaran en una población más grande. Así que me zambullí en el estudio de Pfizer. No había otros estudios hasta mucho más adelante. El virus inactivado fue estudiado por varios centros, coordinado por la Fundación Huésped, dirigida por Pedro Kahn. Ese es el otro candidato vacunal que vamos a tener, o ya tenemos, creo. O está viajando para acá, no sé. No llegó todavía, está viajando. No llegó todavía, es cierto. Bueno, y después está la plataforma, digamos, más robusta, que es la basada en los adenovirus. Los adenovirus, que muchos de ellos causan resfríos comunes en distintos mamíferos, y el primer proyecto de vacuna Víctor, digamos, perdón que te interrumpa. Yo te puse como coadministrador, coanfitrión. Podés compartir lo que quieras en la pantalla si tenés.
lo fresco. Después, si querés, hacemos un repasito gráfico. Ok, Perdón. perdón yo. Los adenovirus que causan el resfrío común se utilizan simplemente como vehículos para entregar en las células la información genética de la proteína S. Solo la información genética de la proteína S. Justamente la que dijimos que despierta la defensa del organismo, despierta el sistema inmune, para que nosotros generemos una batería de armamento contra el coronavirus. ¿Sí? Entonces, no estamos usando un virus capaz de reproducirse, por eso estos vectores adenovirales que se usan para producir vacunas se llaman no replicativos, porque con las tijeras mágicas de la ingeniería genética se le han cortado algunos genes que son esenciales para el virus para poder infectar y reproducirse. Lo único que se le dejó es una especie de cascarón donde se introduce el material genético que nos interesa, y estos virus son extraordinariamente eficaces para introducir material genético en las células que infectan. Imagínense, miles de millones de años coevolucionando con las distintas especies, hicieron que el mecanismo de introducción de material genético de estos virus sea extraordinariamente eficaz. Y eso es lo que necesitamos. En el caso del RNA mensajero de Pfizer y Moderna, teníamos que hacerlo de manera artificial. En este caso, lo que se hace es introducir la información genética de la proteína S en el formato de ácido nucleico, insertarlo en el material genético de este adenovirus tullido, digamos, al que le faltan información para poder replicarse, y estos virus se reproducen en células especiales que le ayudan a replicarse, pero una vez fuera de estas células no son capaces de replicarse. Lo único que son capaces de hacer es de introducir el material genético que tienen encerrado en su estructura en las células a través de una inyección. Son una especie de cápsula de información genética. La cápsula no importa. La cápsula es buena porque permite entregar la información genética rápido. ¿Y qué hacen las células que fueron, digamos, entre comillas, infectadas por estos adenovirus defectuosos? Que no son virus vivos, son virus que son capaces de entregar esa información genética en las células. Las células, ¿qué hacen? Toman esa información genética, la expresan en el formato de la proteína S del coronavirus, y para el organismo se transforman en una especie de mímica de una célula infectada por coronavirus. Obviamente el organismo lo reconoce como algo ajeno, desarrolla la respuesta de anticuerpos y toda la inmunidad celular, y entonces se monta la respuesta inmune para enfrentar, en el caso de que ocurra, una infección por el coronavirus, que tiene esas mismas proteínas que la célula fue obligada a producir. No sé si se entendió. Tengo esquemas que quizás transmitan mejor el mensaje. No sé, Silvana, vos qué opinás, pero está muy claro, es fascinante escuchar cómo funciona todo. Nosotras aprovechamos en todos los conversatorios, aprendemos un montón. Tenés el comando, Víctor, o sea, vos podés compartir la pantalla. A ver, donde Si vos dice querés compartir algo, acá, lo hacés. compartir pantalla. Y también Sí. está bueno que los operadores, si quieren ir preguntando por chat o quieren levantar la mano, van preguntando, así se van Bueno, sacando la duda.
La idea es esta, esto es la base de... A ver, lo tengo que poner para pantalla completa. Esto es la base del concepto, digamos, el concepto básico de la biología molecular. Esto es un esquema de una célula, digamos, y su núcleo que aparece en amarillo, no es un huevo frito, es una célula en este esquema. El DNA es la información genética de nuestro organismo. No toda la información genética de nuestro organismo se tiene que expresar continuamente, de manera que la biología tiene la posibilidad de recortar mensajes, transcribir una porción de la información genética, y esa información genética está en el formato de RNA mensajero. mRNA es la sigla. Esto es un producto de transcripción de la información genética, y este producto de transcripción se traduce utilizando la maquinaria de traducción en una proteína. Y los virus no son otra cosa que paquetes de información genética. Información genética que no funciona si no se inocula dentro de una célula. La idea es la siguiente, no sé si hay cosas que tapan el esquema, a mí me lo tapa mi cara. Un virus cuya información genética está en el formato de RNA no pasa por el núcleo. Parte de esta información genética se transcribe y produce el RNA mensajero. Fíjense la similitud del mecanismo. Este RNA mensajero se traduce a proteína. No me voy a meter en la estructura particular del virus, pero esta es la idea general. Entonces, nosotros podríamos introducir RNA para producir proteína. Lo que pasa cuando un virus entero, vivito, infeccioso, inocula su material genético, parte de esa información genética bloquea algunos de los mecanismos de la inmunidad innata. Es decir, es vivo el virus, es inteligente, hace que la célula tenga inhabilitadas las defensas que se pondrían en funcionamiento rápidamente. Y esa es la causa por la cual puede proceder la infección, porque no tiene ninguna interferencia. A ver, voy a saltar algunas cosas. Todos creo que han visto este mecanismo. El coronavirus, igual que otros, identifica un receptor celular en la membrana, y ese es el primer paso de la infección. Al final de la infección se producen muchísimas partículas de virus capaces de infectar nuevas células. La inmunización, ¿qué pretende? Pretende impedir esta interacción del virus con el receptor. Y la mejor manera de impedirlo es secuestrar estas puntitas rojas, bloqueándolas con anticuerpos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se impide cuando el organismo está cargado de anticuerpos dirigidos contra la proteína S. No es imprescindible que tenga anticuerpos contra otras proteínas. Bueno, voy a volver a la idea original. El virus, digamos, infecta y no solamente traduce proteínas, sino que le causa daño a la célula. Pero si nosotros pudiéramos meterle solamente el RNA mensajero,
A ver cómo hago para pasarlo. Si solamente le metemos RNA mensajero, no producimos daño en el núcleo. Y lo único que logramos es que esta célula ahora pueda producir una proteína que nosotros, digamos, codificamos en este material genético. Esas son las vacunas a RNA mensajero. ¿Sí? El flujo de la información genética es DNA, RNA, proteína. Nosotros nos estamos obviando uno de los pasos, estamos ahorrando una parte de la cascada. A ver. Esta es la información se traduce a una proteína que tiene su estructura tridimensional igual que la proteína del virus. Ahora bien, nosotros podríamos ir un poco más atrás e introducir una información genética en el formato de DNA. El DNA es una molécula mucho más estable que el RNA mensajero. Y además, podemos meter el DNA encapsulado en la partícula de adenovirus. Esa es la ventaja. El adenovirus es muy eficiente para introducir la información genética. Este DNA del adenovirus se transcribe a RNA mensajero y el RNA mensajero de la proteína S. ¿Y produce qué? La proteína S. Entonces estas células van a producir proteína S y el organismo va a montar la defensa contra la proteína S. Yo creo que básicamente esa es la idea general de las vacunaciones. Víctor, está muy claro. Yo te pregunto, todas las vacunas que tenemos a disposición tienen este sistema, por llamarlo de alguna manera, digamos, recibimos todo esto en todas las vacunas. Digamos, una pregunta así un poco desde la ignorancia, porque la gente Sí. pregunta, ¿qué diferencia hay si me dan una que otra? ¿Por qué es más efectiva una que otra? ¿Me van a proteger igual? O sea, porque en realidad los operadores se van a encontrar con esas preguntas. Sí, sí, cómo no. Silvana, ¿me ayudás para sacar la compartición? Tenés que ir abajo donde dice compartir, en verde, Sí. apretás y ponés dejar de compartir. O arriba del todo, viste que hay una pantallita chiquita verde. Sí, sí, la veo. Ver opciones, abrís y ahí dejás detener la compartición que está al final del todo. Acá está, sí, sí, hay una cosita rojita. Sí, gracias. No, por favor. Sí, es como vos decís, licenciada López, es así. Todas las vacunas que tenemos a la mano ahora tienen la misma información genética en distintos envoltorios. Las vacunas a RNA mensajero, que dijimos que no las vamos a tocar demasiado, y están las vacunas como la vacuna que empezó a hacerse al día siguiente en la Universidad de Oxford, al día siguiente del día en que los chinos publicaron y pusieron disponible en Internet la secuencia nucleotídica del genoma del virus aislado en Wuhan. No tengo la fecha precisa de cuándo en el Instituto Gamaleya empezaron, pero en la Universidad de Oxford, Sarah Gilbert y su equipo empezaron, digamos, sintetizaron ese tramo de información genética y lo metieron en un vector que ya tenían preparado, lo mismo que Ginsburg y Logunov en Moscú. La idea es que, como yo dije, estos adenovirus son virus que inducen una enfermedad tipo resfrío, y entonces muchos de nosotros, la mayoría, ya hemos estado expuestos a estos virus y tenemos anticuerpos contra estos virus. Entonces, si nosotros inoculamos un virus
modificado, digamos, no replicativo, con el solo propósito de introducir información genética, es posible que este virus sea frenado y no sea muy eficaz en la entrega del material genético. Por eso, el grupo de Oxford eligió un adenovirus de chimpancé como vector. El grupo de Moscú eligió utilizar dos adenovirus distintos. Un adenovirus, el adenovirus 26, que tiene muy poca prevalencia, es decir, que se presenta con muy baja frecuencia en los resfríos comunes para la primera dosis o para el primer componente. Todas las vacunas funcionan mejor si se da un refuerzo de una segunda dosis a las 3 o 4 semanas. Entonces, si la primera inoculación ocurrió con un virus que no fue frenado porque el organismo no tenía anticuerpos, para cuando inoculemos la segunda dosis, el organismo ya habrá fabricado anticuerpos contra el cascarón de este adenovirus. Por eso me pareció muy inteligente la propuesta de Moscú, que es utilizar un virus distinto para la segunda. El adenovirus 5 también es un adenovirus humano. En cambio, la vacuna de Oxford y AstraZeneca tiene las dos dosis con el mismo adenovirus, el adenovirus de chimpancé. Y la compañía Janssen, que está en el grupo Johnson & Johnson, utiliza el adenovirus 5. No, perdón, el adenovirus 26, que también es una mejor elección que otros. O sea, es igual que la primera dosis de la vacuna Sputnik V. La compañía CanSino, China con inversiones extranjeras, utiliza el adenovirus 5. Y tanto CanSino como Janssen o Johnson & Johnson probaron la fase 3 con una sola inoculación y con 2 inoculaciones. Y descubrieron que con una sola inoculación las defensas que se montan son considerables. Son alrededor del 70-80% de protección. En cambio, las de 2 dosis, tanto las de RNA mensajero como las de adenovirus, tienen una eficacia mucho mayor. Y ahí me refiero más a la vacuna Sputnik, que tiene una eficacia mayor, justamente por este doble juego de un vector primero y otro vector en la segunda ocasión. En cambio, la vacuna de Oxford AstraZeneca tiene niveles de protección ligeramente inferiores, que probablemente se puedan mejorar. Y de hecho, AstraZeneca firmó un acuerdo con el Fondo de Inversiones Directas ruso para cooperar y utilizar un adenovirus en la primera inoculación y otro adenovirus en la segunda inoculación. Algo parecido a una copia de la vacuna Sputnik, pero donde uno de los componentes es adenovirus 26 y el otro componente es adenovirus de chimpancé. Es decir, independientemente del formato, del cascarón que tienen estas vacunas, funcionan igual. Y son igual de seguras porque no se replican. Una confusión muy común de muchos médicos que todavía escucho por ahí es que, decir, estos no son virus muertos, entonces son virus atenuados. No, los virus atenuados son virus que son capaces de replicarse. Y en ese caso nosotros no estaríamos inoculando gente con un virus atenuado si las personas tienen alguna inmunodeficiencia.
En cambio, los adenovirus no replicativos realmente no ofrecen ningún tipo de riesgo en inmunodeficientes porque no se replican. Entonces, tengas o no tengas defensas montadas, no se van a replicar. Lo que sí va a ocurrir es que las células, digamos, en las que se entregó la información genética van a producir la proteína S, y esa proteína S le va a permitir montar una defensa inmune. O sea, que los inmunodeficientes van a tener una respuesta inmune a través de la inoculación de las vacunas a adenovirus o de RNA mensajero. Eso todavía no está en la normativa del Ministerio de Salud porque está lleno de médicos. Disculpen si alguno es médico por acá. Pero porque existe ese prejuicio de que un virus que no está muerto es atenuado, y no es así. Es decir, una pregunta, estas, digamos, que tienen adenovirus no replicativo, son vacunas que podrían recibir, por ejemplo, pacientes trasplantados, con HIV, Sí, diabetes, o sea, lo bajamos, ¿no? sí, Para que exacto, el operador al territorio, entienda sí. esto. O Sí, sea, de todos modos, los médicos todavía teníamos, recomiendan que esos pacientes reciban una vacuna de RNA mensajero como la de Pfizer. ah, que sería como al Eso revés es, de lo que yo me estamos lavo las hablando. manos, yo no tengo nada que ver. No, porque es real. Sí, Jorge. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, ¿Qué tal, Víctor? Te quiero hacer una pregunta, Víctor, porque me parece, bueno, todo lo que yo que me pude enganchar, que terminé en el consultorio atendiendo. Yo cuando me di la Sputnik, la primera dosis, una de mis amigas que es médica, justamente me dice, ¿cómo? ¿Quién te recetó que podías darte eso, no? Entonces yo le decía que no, que en realidad yo trabajaba con personas mayores, soy psicogerontóloga, voy a domicilio y demás, y que además me parecía que era un deseo también mío hacerlo. No, y me dice, no, porque, ojo, porque trabajan con RN mensajero. Y en esta cuestión, justamente si yo no entendí mal, justamente la Sputnik no trabaja de esta manera. No, eso es una confusión. Los médicos saben menos uno de biología molecular cuando hablamos en general. Entonces, deberían tomar un curso de actualización de biología, digamos. Todos se olvidaron porque la biología celular y molecular que vieron, la vieron en primer año y después empezaron a cortar cadáveres. Y así que, Tal cual. no, no es así, no es así. Primero, si fuera RNA mensajero, como Pfizer, Moderna, no hay ningún problema. Le metes el cassette o el disco rígido o el pendrive con la información de la proteína S a la célula y la célula produce la proteína S. El RNA mensajero termina degradado, cansado después de tanto trabajar. Claro. Y la vacuna Sputnik, igual que la de AstraZeneca, trabaja con DNA encerrado en esa cáscara. Entonces, En ese es adeno que como, decías vos. exacto, es una pildorita que le llega a la célula, libera el DNA y el DNA ese se transcribe se transcribe el pedacito que tiene la instrucción para producir proteína S. Perfecto. ¿Sí? Sí. Eh, Y en ciencia uno no puede decir que algo nunca ocurre, pero habrás escuchado de la integración del DNA en sí. el genoma y qué sé yo. Eso es cuento porque realmente las posibilidades de que eso ocurra son extremadamente bajas, como una en 10 millones de millones de Mm, ocasiones. Entonces, eso no puedo decir que no ocurra en algún momento, porque nuestro genoma tiene el 45% de sus secuencias provenientes de
retroelementos, entre ellos retrovirus. O sea, a lo largo de la historia evolutiva de la especie humana, igual que de otros mamíferos, se han integrado tramos de información genética. Pero en este caso, aún en la 10 millonésima parte de las células donde pudiera integrarse, esas células tienen un grado de diferenciación terminal, de manera que no se van a reproducir. Pero ni siquiera deberíamos estar analizando esto, porque Claro, no hay peligro de eso, claro. Son historias de médicos por la verdad, de Chinda sí, Brandolino, de Roxana sí, Bruno, de Marcelo Martínez, el médico genetista, y de cómo los han epidemiólogos operado, argentinos ¿no? metadisciplinarios. Sí, Y cómo paro de han contar. operado inclusive en colegas, ¿no? Que como bien decís vos, como perfecto decís vos, bueno, no han vuelto a trabajar en la parte molecular, entonces aceptan aquello que les es quizás familiar. Una última pregunta de mi parte como para que puedan continuar con el desarrollo de cómo venían. Justamente hoy, mira, la miro a Marisa, justamente hoy me llama una paciente que se anotó justamente, una paciente de 70 años que se anotó para la vacuna, pero empezó a desarrollar cierta ansiedad porque es alérgica. Entonces creo que esto es algo que nos podemos encontrar, porque Sí. está en la cuestión de la alergia como fantasma de la no posibilidad de ser administrado con esa vacuna. ¿Cómo podemos trabajar con este tipo de situaciones? Yo Con creo respecto a que cuando vienen con el tema de la alergia, ¿no? sí, hay que bajar un poquito el nivel de ansiedad porque esa persona seguramente ha sido vacunada con otras vacunas. Y si no ha tenido incidentes graves como consecuencia de la vacunación anteriormente, es muy poco probable que los tenga con estas vacunas. Es mucho más probable que tenga reacciones alérgicas con los componentes de las vacunas a RNA mensajero como Pfizer, pero Ajá. no con Sputnik o AstraZeneca. De todos modos, no se descarta, hay un seguimiento, las personas que tienen antecedentes alérgicos deben comunicarlo en el lugar donde se vacunan. Yo recomendaría, si realmente tiene un problema alérgico grave, que no se vacune en un vacunatorio cualquiera, sino en un lugar que sea un hospital o un lugar donde puedan atenderlo. Si hiciera una reacción anafiláctica, podrían inyectarle adrenalina, inmediatamente saldría del cuadro. Pero Bien. eso no es lo más frecuente. Bien. No es para nada frecuente. Te agradezco, Víctor. No, Y por nada. es verdad lo que dice Jorgelina, que muchas de las consultas que tenemos como psicólogos, pero también a los operadores les han llegado estas cuestiones, es qué hacer en relación a la alergia, qué hacer cuando el médico dice, no, tenés HIV, no te vacunes con Sputnik. Entonces digo, realmente lo que decías es verdad, que todavía no se ha, digamos, ampliado esta información porque hay muchos más médicos que desconocen esta cuestión, pero es importante, algunos operadores están asistiendo personas con HIV que les puedan transmitir la información y en todo caso, bueno, a dónde dirigirse si el médico de cabecera no autoriza. Estos médicos inclusive desconocen que ya existe la vacuna del SIDA, digamos, que Silvana lo ha comentado, y son médicos que trabajan con estas patologías. Entonces, Yo sí. quería hacerle una pregunta a Víctor, más que nada para informarnos a todos nosotros. O sea, la gente acá cuando empezó la pandemia en general, el mundo en general, dijo, uy, qué rápido se hicieron las vacunas. Y, digamos, investigando, a mí me tocó investigar, yo no tengo nada que ver con la medicina, ni con la biología, ni con nada, yo soy más de la comunicación. Uno empieza a escarbar en la historia y empieza a entender de que, bueno,
la Sputnik, como ejemplo, está basada en otra vacuna que en el 2015 se hizo contra el ébola en África. Y las otras vacunas, digo, falta un poco de información de ese tipo, porque la gente no nada en la ciencia, y el mundo científico también es una burbuja cerrada, que falta contacto en el sentido de la información, y ahora se da más desinformación que información. Entonces la idea también es un poco informar a todos los operadores de por qué las vacunas se hicieron tan rápido, que no es que todos son genios, digamos, tenían una base que, en el caso de Sputnik yo sé que es la del ébola, pero seguramente que las otras vacunas también tienen una base en desarrollo, porque no salió de la nada. Eso es muy importante, no solo para los operadores, sino para explicárselo a la gente, porque la gente no lo entiende, no entiende como de repente, y eso es lo que genera desconfianza en las vacunas. El hecho de que se haya hecho tan rápido y que, bueno, esto es un negocio, nos van a meter. Quiero contarles una infidencia en el sentido de que, bueno, en Rusia salió un artículo científico muy interesante sobre por qué la gente, la población rusa, desconfía de su propia vacuna. Y una de las explicaciones que se hicieron fue porque en algún momento, en el 91, cuando terminó, o sea, cuando se cayó la Unión Soviética, por empezar se descreyó absolutamente de todo lo que seguía, no solo en la ciencia, la tecnología y todo eso, sino que la información de este tipo, como decía Víctor, de antivacunas, todo eso, copó la sociedad rusa, por decirlo de alguna manera, y empezaron a desconfiar de su propia ciencia. Entonces había un artículo que decía, nosotros vamos a salvar al mundo, pero a nosotros no nos va a resultar. Y fue genial porque la gente descree de la ciencia. Entonces, nosotros, digamos, ahora como operadores, tenemos que entender que la importante es explicar por qué, de dónde salen las vacunas, que no se hicieron en un laboratorio con gente maléfica que hubo haciendo tubitos y qué sé yo, y en una semana, en 2 semanas hicieron todo. O sea, Ginsburg hace 9 meses que se inoculó con esa vacuna, como hizo también Chumakov, y inoculó a toda su familia. Y digamos, es un proceso, digo, la gente no es suicida, los tipos saben lo que hacen. Entonces, de alguna manera me parece que esa es una cosa que nosotros tenemos que comunicarle a la gente. Perdón que ocupete. Sí, Silvana, yo todas las veces que hago alguna nota con algún periodista trato de ser claro y explicar este tipo de cosas. A veces, digamos, lo puedo hacer con mayor detalle, otras veces lo esencial. O conversando, haciendo micromilitancia, así, persona a persona, que también es bueno porque se hacen cadenas. Y en general abuso un poco del prestigio o de mi poder, digamos, como científico, porque a veces no es tan importante convencer a alguien explicando y razonando como que te crean a vos por lo que sos. Esa cita de autoridad parece ser superior al razonamiento lógico. Y es lamentable, pero uno tiene que apelar a todas las herramientas que dispone. Lo que vos decías específicamente es sencillo pensar que si uno arma una figura con ladrillitos Lego y lo único que cambia es un solo ladrillito, no hace falta construir algo nuevo, simplemente reemplaza un ladrillito por otro. Y eso es lo que hicieron con los adenovirus recombinantes. Sacaron el ladrillito de la glicoproteína del ébola y lo reemplazaron por el ladrillito de la proteína S del coronavirus, que recién se enteraron cómo era. Por eso se hizo tan rápido. A mí también me sorprende lo rápido que hicieron las vacunas a virus inactivados, pero también tiene su explicación, porque si todos los años se hacen vacunas a virus inactivados para influenza, para gripe, es la misma tecnología al fin y al cabo. Claro. Lo más arriesgado fue tirarse con el RNA mensajero como vacuna, porque
no había vacunas aprobadas hasta el momento para ninguna enfermedad infecciosa con RNA mensajero. Pero el concepto es tan elemental, tan básico, que no podía no funcionar. Porque al fin y al cabo, el adenovirus lo que hace es terminar produciendo un RNA mensajero. Y ese es el que se traduce. ¿Cómo? Pfizer, sí. Pfizer y Moderna. Bien. A mí me parece que, digamos, como decía Víctor al comienzo de esta charla, empezamos por el final y está buenísimo. La idea es, bueno, a través de lo que fue comentando Víctor y lo que también le fuimos preguntando, ir tomando en cuenta que el operador necesita esta información. Estaría bueno si tienen preguntas que lo puedan hacer. También estaría bueno que Silvana y Víctor se puedan presentar, ya que empezamos desde el final. Vamos como para que puedan contar cuál es su actividad actual, mientras que van haciendo preguntas. Porque bueno, hicimos lo que dijo Víctor, empezamos por el final y ahora hacemos al revés. También Víctor habló Marisa, de ventilación. hay una pregunta acá que hizo Andrea. Dale. O Denise, no sé cómo te llaman, Andrea o Denise, o Andrea Denise, dice, si una persona tuvo coronavirus o es asintomático y no lo sabe, al aplicarse la vacuna tiene alguna contra. En realidad, tener contras no tiene. Alguien que haya tenido coronavirus en forma asintomática o que haya tenido una forma aguda, moderada o severa de COVID, se puede aplicar la vacuna sin problemas. Si ha sido así sintomática, cuando le den el alta, los inmunólogos dicen que es mejor si uno deja pasar 3 semanas para inocularse la primera dosis. Ahora, si es asintomático, eso no lo vas a ver. Seguramente si es asintomático es poca la carga viral que tiene, de manera que un hisopado nasal o nasofaringio va a dar negativo. O sea, va a ir a vacunarse y no le va a producir ningún problema. Hola, buenas noches. Yo tengo una pregunta para hacer. Jimena es mi nombre. Perdón que estoy sin cámara, pero no me funciona la cámara. Yo trabajo en salud. El día 5 de enero me apliqué la primera dosis, el día 28 de enero me apliqué la segunda dosis y me hice anticuerpos. La semana pasada me salió en 18.6, es decir, un número enorme, altísimo. Enorme. Mi pregunta es la siguiente, porque yo sé que estoy protegida y que si me la llego a contagiar, voy a tener síntomas muy leves y la voy a pasar muy de arriba. Sí. Ahora, el que está vacunado y tiene anticuerpos, ¿puede ser vector del virus? Por ahora tengo que decirte que sí, que existe chances de que te infectes, que el virus se replique en tu epitelio de la garganta y de la nariz, y que en el momento en que esa replicación es máxima puedas transmitirlo a otra persona. Por eso todos recomiendan que aún después de haber sido vacunado, toda la población, los vacunados y los no vacunados, deben mantener el uso de las precauciones sanitarias, que incluye distanciamiento, utilización de barbijos, ventilación de los ambientes, ese tipo de cosas, además de la higiene. Bien, gracias. Existen algunas posibilidades de que individuos que desarrollen una defensa muy potente, ni siquiera dejen que el virus se replique, claro. Pero eso todavía no lo sabemos. Bien, bárbaro, gracias. De nada. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta por ahí? Yo, Marisa, no, creo que no. Dejé 2 documentos ahí que ya ustedes ya los conocen. Uno es quién fue Nicolai Gamaleya, como, digamos, ya que estamos hablando de la Sputnik,
Y el otro es un documento sobre información en español, sobre la Sputnik, sobre cómo es el instituto, cómo desarrollaron los estudios. Hay muchos links a los que a ustedes se les interesa, pueden redireccionarse y toda la información está en español o en inglés. Bárbaro, muchísimas gracias porque bueno, nos metimos mucho más en lo que Víctor nos estaba contando porque bueno, estábamos atentamente escuchando y se fue, digamos, un poco el tiempo, pero bueno, esa información es importante. Silvana pertenece al Centro Ruso UBA, quien nos facilitó la plataforma, y también al Centro de Inversiones. Víctor, falta que te presentes vos, porque yo no te presenté como Víctor y nada más. Contanos vos, así el resto de los operadores te conocen. Empiezo por el final de vuelta. Yo soy el vicepresidente de la Sociedad Argentina de Virología, soy investigador superior del CONICET, en este momento beneficiario de ANSES, lo digo entre comillas e irónicamente, porque el CONICET me contrató gracias digamos, a las ideas del gobierno anterior. Esos contratos son ad honorem, o sea, yo viajo de Buenos Aires a La Plata, porque soy profesor de la Universidad Nacional de La Plata. En este momento, afortunadamente, no tengo que dar clases virtuales, porque serían un dolor, como dicen los mexicanos, porque, como dije, soy jubilado, pero estoy activo, dirijo proyectos de investigación en virología, en biología molecular, tanto con virus que son patógenos humanos, como con virus que son patógenos de insectos. Los patógenos de insectos pueden ser utilizados como control biológico de plagas. Eso es lo interesante, porque con un bioinsecticida producido de esa manera, nosotros podemos aniquilar una plaga agronómica y no hacerle ni cosquillas a la mariposa monarca, por ejemplo, porque son tipo bala mágica, solamente son específicos para el organismo en el cual se replican. Y bueno, he dirigido 25 tesis doctorales a lo largo de mi carrera. Estuve como docente de la universidad durante 45 años. Me formé en la Universidad Nacional de La Plata con Oscar Grau, a quien lamento haberlo perdido este año pasado, porque además de director de tesis, se convirtió en una especie de padre y amigo, una conjunción muy difícil de lograr. Estuve casi 4 años en Estados Unidos, también fue investigador visitante en Japón, en Oxford. Y bueno, y así se me fueron pasando los años. Gracias, Víctor. Víctor está en casi todos los programas. Prendemos la tele y está Víctor. Como corresponde, como corresponde. Por eso digo, pero por eso digo basta de escuchar que esté hoy acá charlando con nosotros, es como, porque sé que está hiper ocupado y que por suerte, bueno, puede ir y contar estas cosas, porque realmente cualquier persona está hablando de vacunas. No sé, hoy creo que salió hasta Burrich hablando de vacunas. Entonces, bueno. No, la Mirta ayer dijo que se va a poner la Sputnik. ¿Viste? Entusiasmada. Que dijo que le recomendaron porque era la mejor. Igual si hubiera podido, se hubiera puesto la Pfizer, porque tiene mejor propaganda. Claro. Sí. Por eso digo que... Y la promoción es todo. Sí, es verdad. Decía recién Claudelina por ahí que estaba en un mensaje que bueno, que tenía mucho miedo a la vacuna, que esta información le está ayudando, creo que por ahí estaba. Sonia también agradece. María y Jorgelina están también trabajando el tema del lado psicológico, ¿no? Aquello que aportamos en el grupo de confianza en la vacuna, que Silvana coordina también. No sé si las chicas quieren decir algo. Bueno, Jorgelina está vacunada por Sputnik, María con AstraZeneca, Jimena con Sputnik. Creo que no tenemos ningún vacunado más en el grupo. No, yo no. Mi mamá se vacunó ayer. Ella es rusa y se vacunó con la AstraZeneca, estuvo una cara todo el día. Pero bueno, dice, todo sea por la patria, dice.
Muy bien. No sé si las chicas Sí. quieren comentar algo y también, bueno, que Silvana si quiere comentar algo y hacemos un cierre, así tenemos ya toda esta información. Sí, bueno, yo también quería obviamente la vacuna Sputnik y hoy me dijeron, ¿sabés qué vacuna es? No, y me dijeron la Covishield, AstraZeneca, y bueno, listo, igual me vacuno porque es necesario, era un deseo, y acá estoy, o sea, me vacunaron a las 3 de la tarde y todavía estoy muy bien, y creo que voy a estarlo. Y muy feliz de empezar a hacer anticuerpos, que es lo más importante. Muy bien. Come mucha proteína. Bueno, no, más allá de mi deseo y mi confianza y demás, por ahí la idea es transmitir esta confianza que uno tiene en las vacunas, por ahí en general, porque uno se ha vacunado por la gripe, hepatitis, en mi caso me tengo la vacuna de la fiebre amarilla porque tuve que viajar después de Misiones, digamos. Nunca ha generado problemas, simplemente las vacunas nos sirven psíquicamente también para reforzar esta confianza biológica que tenemos con estas inoculaciones. Y eso me parece que es lo más importante de transmitir y poder desmitificar todo lo que nos dicen en los programas de televisión a ciertos periodistas, ciertas personas que a veces no están preparados, como está preparado Víctor, por ejemplo, que nos explica de una manera incluso sencilla, que todos entendimos y que podemos retransmitir también. Y la idea es esto por ahí también, poder retransmitir a los demás, o sea, esta micromilitancia que decía Víctor, seguir haciéndola. Por eso, y los operadores por ahí se encuentran con personas que están, digamos, ayudando, colaborando y que le plantean estos temores, que a veces estos temores están infundados por esta falsa información, la famosa infodemia. Bueno, la idea es esa, ¿no, Jorgelina y Marisa? Sí, si me permiten agregar algo, hay algo que es bastante impactante. Para la salud pública, después del acceso al agua potable, las vacunas son lo mejor que sucedió, porque el acceso al agua potable terminó con la fiebre tifoidea, muchas enfermedades diarreicas que en lugares donde no hay acceso son terribles flagelos, lo mismo que las enfermedades parasitarias. Pero las vacunas, es muy difícil calcular cuántos millones de vidas hemos salvado en los últimos 50 años por aplicación de las vacunas. Y ya vimos que los movimientos antivacunas que proliferaron en los países más ricos, Francia, Alemania, Estados Unidos, terminaron dejando niños muertos de sarampión, una enfermedad infecciosa que estaba prácticamente erradicada. La cobertura por vacunación tiene que ser importante no solamente para quien se vacuna, sino para limitar la circulación del virus en la comunidad. Se habla de la inmunidad de rebaño, yo prefiero llamarla inmunidad comunitaria o inmunidad poblacional, de manera que aún los que no están vacunados en un entorno donde el virus circula poco, terminan teniendo poco riesgo de infectarse. Y así es como funcionan los programas de vacunación. Por eso es importante no discontinuarlos, no dejar perder millones de vacunas en la aduana o en algún depósito, por ejemplo. Clarísimo, y como psicóloga también una de las cosas que suelo transmitir, y las chicas también lo hacen, es que la vacuna no enferma. Por lo tanto, porque esto que es tan obvio hay que plantearlo, no enferma la vacuna. Entonces, los operadores tienen que transmitir esto también. Jorgelina, no sé si vos querés preguntar algo o comentar algo más, porque creo que hay alguna pregunta por ahí que me lo mandan al WhatsApp, porque no sé, deben tener vergüenza. No, quiero agradecer como siempre el poder contar con la presencia de Víctor en el grupo en el cual militamos todos nosotros con confianza con la vacuna, y siempre la generosidad tanto de Silvana con
que tiene con todos, ¿no? Con el tema del Zoom, de darnos la plataforma y también de la generosidad de Víctor en esta micromilitancia, ¿no? Porque también, como él decía, de esta inmunidad comunitaria, ¿no? Esto es la base de la solidaridad. Y nosotros tenemos que trabajar desde esta cuestión de la solidaridad, ¿no? No me vacuno yo solamente por mí, sino también me vacuno por el otro, ¿no? Así que me parece Sí. que de esto se trata, ¿no? Cuando pensamos en el proceso de vacunación. Y las personas se tienen que sentir bien por ser solidarias y por hacer uso de esa, digamos, de ese sentimiento de solidaridad transformado en acción. Y acá apareció otra pregunta de Andrea que dice sobre la presencial de clases sin que los docentes estén vacunados. Yo voy a dar solamente mi opinión personal. A mí me parece que el regreso a las clases presenciales fue prematuro, es totalmente innecesario, es más, es un riesgo porque en lugares como la ciudad de Buenos Aires se detectaron muchos casos en las escuelas en los primeros días apenas. Y no es que se hayan infectado en las escuelas, yo no digo que las escuelas sean la fuente de la infección, de ninguna manera, pero las personas tienen que llegar a la escuela, utilizan el transporte público, se aglomeran, los padres en las entradas de las escuelas se juntan mucho más que la distancia recomendada de más de 2 metros, de ninguna manera, están todos juntos, algunos sin barbijos. Entonces, esa situación es una configuración perfecta para digamos, que la curva de infecciones suba. Y si no sube entre los que asistieron, es posible que uno de los 10 chicos que fueron al aula se lleve una infección del maestro o la maestra que está incubando la COVID porque todavía es presintomático o presintomática, no sabe, no lo hace con maldad, y se lo lleva y le da un beso a la tía, a la abuela, y así es como se distribuyen. O sea, estoy de acuerdo que se podría regresar a las clases si hubiera una cobertura vacunal mucho más amplia. El caso, digamos, clarísimo está en Israel y en Escocia, donde cayeron los casos graves rápidamente después de 2 semanas de vacunación, porque la inmunidad empieza a repuntar después del día 10, 12, incluso de la primera dosis. De manera que si se monta la respuesta inmune completa, estaríamos mucho más seguros. ¿Qué necesidad hay de arriesgarse? Bien, está muy claro. Por eso me parece también que es importante transmitir esta idea de que independientemente de la ventilación, que es importantísimo, vos comentabas hoy, seguir transmitiendo el tema del barbijo, no del tapaboca. Bueno, esto que dentro de lo que se decidió, que podemos no estar de acuerdo, y es el comienzo de clases, tomar en cuenta estas cuestiones. Vos decías recién, no es solamente el momento del aula, es el transporte. Recordaba, mi nieta me decía que me vino a visitar antes de empezar las clases porque me dijo, abuela, tengo miedo de contagiarte. Después te lo conté, Víctor, eso. Sí, sí, muy dulce. Y me dice, bueno, cuando salimos de la escuela vamos con los amiguitos todos juntos. O sea, el distanciamiento adentro del aula, después se acompañan entre todos al colectivo. O sea, en realidad es muy complicado. Entiendo también, Andrea, que está preocupada, que es docente, pero bueno, habrá que cuidarse de esta manera. Me estoy quedando sin batería. Si se corta y hago a tiempo, me conecto. Yo les agradezco un montón, Silvana, como siempre, la generosidad. Víctor, todo el tiempo que te tomaste, a los operadores, a María, a Jorgelina también, todos los que están acá. Si hay preguntas, la pueden pasar. Hicimos un grupito del tema del conversatorio de hoy, lo pueden pasar ahí, yo se los paso a Víctor, a Silvana o a las chicas. Les agradezco muchísimo y espero que también haya sido de utilidad para los operadores. Gracias por la generosidad. No sé si ustedes quieren decir algo más.
Yo les quiero agradecer a todos porque, bueno, en mi vida, más o menos por junio, julio, ni idea tenía yo de estar metida en todo esto, porque yo no tengo nada que ver, ni ya les dije, con la medicina, nada. Yo soy directora de cine, terminé la Facultad de Filosofía, soy docente hace 25 años, pero de cine, en la ENERC, no tengo nada que ver con esto, pero como ciudadana, de lo que me aprendí, yo sí estudié en la Unión Soviética, como aprendí es que hay que informar a la población con la verdad, y me pareció bueno que el Centro Ruso UBA tomara esa posición, y de alguna manera está para eso. Así que todas las personas que necesiten este espacio, y además el que generamos en conjunto, que es el grupo Confianza en las Vacunas, va a estar abierto a toda la gente que necesite información. Yo no puedo hablar como médico, ya lo dije, pero sí puedo dar información de las fuentes, que fue lo que hice hasta ahora, básicamente. Así que nada, muy agradecida a todos, y agradecida a Víctor porque aprendí un montón, y bueno, nunca está de más. A lo mejor me hago un documental de esto después. Bueno, gracias por la invitación y la confianza. Chao. Gracias a todos. Chao a todos. Bueno, Silvana, esperamos el documental, por favor. Sí, un placer escucharlos. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Chao, gracias. Chao. Chao, chao.